Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast. ¿Ya sabes lo que es la exhortación apostólica Dilexit Te? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más. Ahora sí ya la primera edición completa de este podcast. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y que es ciertamente muy actual y necesario que conozcamos. Pero primero vamos a iniciar con una pequeña oración. Y vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice a todas aquellas personas hasta las que llegamos por medio de los aparatos de comunicación. Danos todo aquello que tú quieras que conozcamos y permítenos llegar hasta quienes tú lo necesites. Danos palabras sabias y corazones que escuchen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy estoy ahora sí ya con la segunda voz que presentamos en el primer programa. Estamos también con Juanito Madueña, que va a estar aquí acompañándonos el día de hoy también, y que es el que viene con un desglose de lo que es el Dilexit Te magistral. Ya lo verán ustedes. Pero Juanito, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, ¿qué tal? Pues un poco nervioso, la verdad. A pesar de que me preparé muy bien con este primer episodio, pues sí cabe ahí como que el nervio, ¿no? Pero pues esperamos en Dios que pueda ir fluyendo toda Claro. esta parte, ¿no? Sí, pero vamos a ir empezando, vamos a Claro ir que sí. dándole que no es mole de olla. Juanito, Dime. el pasado 4 de octubre, el Papa sacó su primer documento. Nuestro Papa Su León primer XIV documento, Alfredo. sacó su primer documento, que fue la exhortación apostólica Dilexit Te, Así que es. es un proyecto ciertamente en continuidad con aquello que el Papa Francisco nos dejó, que es el Dilexit Nos. Pero a grandes rasgos, Juanito, ¿quieres platicarnos un poquito para ir metiéndonos en este tema? Claro que sí. Cabe aclarar que este documento va a tener un tinte muy Papa Francisco, Ok, porque él inicia con este documento, pero al morir, pues no puede concluir con él. Y es cuando el Papa León XIV, perdón, claro. lo toma, lo hace suyo, le agrega unas reflexiones, entonces pues es cuando saca su primera exhortación apostólica. Y es en esta parte en el que vamos a ir desglosando qué Parte a es lo que parte. va a ir refiriendo, Claro. y sobre todo a qué nos invita como cristianos, ¿no? Perfecto, muy bien. Bien, Juanito, y pues hay una cosa ahí que tenemos que aclarar desde el inicio, Sí, claro. que es, ¿Qué que es es, una exhortación apostólica? bien, pues una exhortación apostólica para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales es, como su nombre lo indica, una exhortación. Exhortar es hacer una invitación a hacer, vivir o hacer algo, pero en esta ocasión viene de parte del Papa, en este caso, el Papa León XIV. Durante esta exhortación que hace el Papa, puede centrarse en problemas sociales, políticos, culturales, hasta cierto punto religiosos, y tiene la invitación expresa para que hagamos Algo algo, en ¿no? concreto, sí. Entonces, al saber que Dilexit Te es una exhortación, es como que el Papa nos está diciendo o nos está presentando algo a lo que nos invita a hacer, ¿no? Sí. En este caso, pues tiene fuertemente el tema de los Los pobres. pobres, así es. Dentro de este ámbito es como que para aclarar qué significa, bueno, en nuestra lengua del español, Claro. dilexiste, Ok. que es te he amado como Ujú. tal. Anteriormente habíamos tenido la exhortación apostólica del Papa Francisco, y en ese documento pues también hablaba un poco acerca de la pobreza, pero ya como tal este documento nos va a empapar de todo ello y nos va a llevar a un punto de que nos podamos interesar por ello. Claro. Y para poder dar inicio ahora sí formalmente a este diálogo, a este coloquio, este
Hay que aclarar dos puntos, o dos ámbitos en los que se desarrolla lo que es la pobreza. Claro. ¿Cómo entendemos primeramente nosotros la pobreza en el mundo o lo que el mundo en general Nos nos dice dice que que es es la la pobreza? Y la otra parte sería nosotros como cristianos católicos, ¿cómo entendemos la pobreza dada por Claro. Dios y reflejada también en Jesucristo, ¿no? Claro. Entonces vamos a ir haciendo esa aclaración, pero por eso te pregunto, ¿no? ¿Qué entiende el mundo o qué se te viene a la mente que entiende el mundo por la pobreza en general? Ok. Sin ninguna ramificación, sin ninguna ramificación. Pues siento que actualmente y socialmente hablando se entiende por pobreza la falta de dinero. Siento que nos vamos por esta parte de lo económico. El que tiene mucho es rico, el que tiene poco es pobre. Puede ser en cuestión a dinero, en cuestión a bienes, en cuestión a muchas cosas sociales, que es en lo que el mundo podría decirnos, esto es la pobreza, ¿no? Aquel que no tiene, aquel que le hace falta y aquel que siempre está como en espera a una ayuda o que quiere, que está en este proceso de crecimiento, ¿no? Pero específicamente en eso, en la parte económica, monetaria y hasta cierto punto también en cuestión a los bienes, todo lo que tiene que ver con los bienes, autos, casas, pero que no tiene. Para mí eso es como la concepción que actualmente la sociedad da de la pobreza. No sé si es por esa parte. Sí, 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 por esa parte vamos porque el mismo documento nos va a ir haciendo referencia a estas dos posturas, ¿no? Cómo Claro. vemos la pobreza desde la sociedad o desde el mundo y cómo vemos la pobreza desde la vida religiosa o La vida desde cristiana. la vida cristiana más bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vemos, Alfredo, nosotros como cristianos la pobreza? Porque hay definitivamente un salto muy Muy grande grande. en lo que es en la sociedad la pobreza y en lo que es en la vida como cristianos, ¿no? Claro. Pues fíjate, interesantemente, aquí en el seminario tenemos lo que se conocen como itinerarios. Y hace algunos itinerarios nos hablaban sobre la pobreza en el ámbito cristiano. Y el padre Jesús Pérez Castañeda, a quien le mandamos también un saludo, nos explicaba una parte cómo es que esa pobreza es aprovechar lo que tienes sin desear más. O sea, esa pobreza es tener los bienes que Dios te permite y quererlos, no en un sentido de decir, ay, soy pobre y me voy a lamentar, no, sino todo lo contrario, utilizar lo que tienes. A veces va a ser una pobreza en la cual tienes muy poco, a veces va a ser una pobreza en la cual tienes muchas cosas, Sí. pero es tener bienes de parte de Dios, que a veces son pocos, a veces son muchos, pero siempre son queridos por Sí, nosotros. claro. Ok. En esta parte de la pobreza como lo vemos nosotros, ¿no? Y en ello, el desprendimiento más que nada de los Claro. bienes materiales, quisiera agregar algo más a lo que tú nos has aportado, ¿no? Dentro de las bienaventuranzas que el Señor nos plantea, hay una parte que se me hace muy interesante que dice, bienaventurados los pobres de De espíritu, espíritu. porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en ello encontramos que dichosos aquellos que se han rebajado, por así decirlo, en un sentido Claro. no de sometimiento o de menosprecio, sino una reducción de sí mismo, de su ego, de su vanidad, de Claro. sus necesidades, para hacerse igual al hermano o igual al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese sería como que el mismo desglose que llevamos, agregarle eso. En esa parte hay un pasaje de la Biblia con el que inicia esta exhortación apostólica y que nos lo marca en Mateo capítulo 8, versículo de 9 al 11. Ok. Y es cuando la mujer que está en la última cena, me parece, Llegan más bien a la casa de un fariseo ajá, que los invitó a comer sí, sí, y sí. llega esta mujer, Ok, ¿no? sí. Es la del aceite, Ajá, la del el perfume, la perdón. que le enjuga los pies Los al pies Señor, al Señor, claro. derrama el perfume tan Perfume caro caro. por estar hecho de alabastro, Ajá, estaba, ajá. lo derrama sobre los pies de Jesús
Y hay algún discípulo que Que en dice, su mente no dice, ¿cómo? sí, sí, ¿Por qué con este dinero pudiéramos haber hecho tanto por los así pobres, no? es, Sí, claro. así es. Y es con lo que da inicio este documento. Y me llama mucho la atención, no tanto la parte en la que Pedro, vamos a decirlo, Ujú. porque es Simón Pedro el que hace esa exclamación. ¿Cómo es que Pedro, no desde su parte discipular de seguir a De Jesús, seguir a Jesús, claro. este, sino actúa de manera impulsiva y de manera humana, ¿no? Ok, Dentro de ello, es preciso que nosotros actuamos en ocasiones de esta manera. ¿Cómo es posible que se pueda tirar tanto dinero, que se pueda tirar tanta comida, que se claro. pueda desperdiciar los bienes que se pudieran aprovechar para algunos Para pobres, los ¿no? pobres. Entonces en esta parte, haciendo como que un review, o ¿cómo se dice? Sí, 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 un ¿no? review es cuando vuelves a ver, Ajá, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ujú. Recordé una parte en una clase con Cusi, justamente, que Ah, que nos... por cierto, aquí, Sí, sí, sí. paréntesis, estamos preparando un capítulo muy interesante con Cusi que van a conocer más adelante, van a saber quién es Cusi, ¿eh? En una clase con Cusi, hablábamos justamente sobre la pobreza, pero en repartir la parte justa a cada quien, Ok. o lo que le toca a cada quien, ¿no? Y en ello decía, si tengo 1 millón, me gano 1 millón. A cada persona le doy un pesito y ayudo a 1 millón de personas. Ajá. Pero en ello no va el que ayude a 1 millón de personas, sino que con un peso no puede hacer una persona absolutamente nada Ajá. y ya ahorita ni siquiera para un chicle alcanza ese Claro, ya pesito, son de ¿no? a dos. Ajá. Entonces, es esa parte. ¿Cómo nosotros pudiéramos entender la distribución de bienes o más bien la pobreza como tal, dentro de este sentido de compartir? Claro. Dentro de este sentido de donarnos o de darnos a los demás en cuanto a nuestros bienes. Yo creo que, mira, a veces, y aquí entra también esa parte de la caridad que hacemos con los pobres. Nosotros escuchamos la palabra caridad y nos imaginamos dando una moneda a alguien, Ujú. pero nunca nos imaginamos compartiendo la mesa con aquella persona a la que le damos la moneda o preguntándole cómo está, cómo se siente, o si necesita algo más que no sea dinero. A lo mejor nosotros le damos la de 10 a una persona en un semáforo, pero no sabemos realmente si lo que necesita es una chamarra, necesita alimento. Entonces, como que en esa parte de poder compartir aquello que tenemos, no es muchas veces, bueno, principalmente es la parte económica que es la que a veces les ayuda a sobresalir mucho, ¿no? Pero también podríamos compartir aquello que tenemos desde la misma compañía, o sea, interesarnos también. Y nos invitaba mucho el Papa Francisco a no solamente dar, sino a acompañar. Decir, ok, te puedo dar esta moneda, pero también me voy a sentar un ratito contigo, ¿no? Y yo creo que es lo que como cristianos, o al menos personalmente, me falta mucho esta parte de poder decir, bueno, me voy a dedicar a buscar a una persona que necesite compañía de estas personas que conocemos o podríamos catalogar como pobres, y pues también poder conocer más a la persona. No es solamente ir y dar, eso sería solamente una parte muy altruista en la cual vas, das y ya Y hasta ya ahí está. quedó. Sí, sí. Pero la parte cristiana te hace ir más allá, te hace sí dar a aquello que económicamente necesita la persona, pero también en esta parte es decir, bueno, ¿y cómo estás? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta situación? ¿En qué más te puedo ayudar? Y ese gesto pues puede ayudarle mucho también a la persona para ayudarle a sobresalir. Así es. Yo creo que más bien, bueno, también añadiendo otra vez de nuevo a esta parte, es que es muy amplio el tema y a veces pueden quedar un poco de lagunas, ¿no? Ujú. Dentro de mi coeficiente intelectual, por tanta sabiduría, ¿no? Por tanta sabiduría enfrente de mí. Pero yo creo que, bueno, haciendo reflexión a lo que leía del texto de la exhortación apostólica, ver en aquel más necesitado, llámese
cualquier necesidad que lo pudiéramos catalogar como pobre, y no en el ámbito negativo, sino en el Claro, pobre necesitado de algo, sea lo que fuese, ¿no? Ver a Cristo en esa persona necesitada. El documento mencionaba varias formas de pobreza, y necesitaba poner atención mucho en el grito que daba el pobre. claro. En el grito que daba el pobre, y el Papa Francisco, desde un principio, desde su pontificado, hace una aclaración en una entrevista que le hacen, cómo fue su experiencia al momento de saber que era papa, ¿no? Que se acerca a un cardenal y le dice, no te olvides de los pobres, ¿no? Ujú. Y es que desde ese momento se interesa tanto por los pobres como por los más necesitados, que toma el nombre de Francisco como San Como San Francisco de Francisco de Asís, ¿no? Asís, claro. Que incluso San Francisco de Asís, pues así veía al hermano leproso, besaba sus llagas, besaba su, Claro. su lepra, y no le interesaba más que ver el rostro de Cristo en esa Claro. persona necesitada, ¿no? Y es a lo que en este contexto nos va a ir invitando esta exhortación apostólica, y principalmente también, o unido a ello, ¿qué hacemos nosotros como cristianos por los pobres, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? Sí, Porque las palabras están en la mesa, están en el aire y claro. pueden quedar ahí. Pero como cristianos, ¿qué es lo que deberíamos empezar? Dice, bueno, uno de los temas que Que aparece pone ahí ahí el en, Papa. ajá, es ver por uno mismo cómo actúa uno mismo, y cómo actúa para con el hermano, o para con el más cercano, ¿no? Entonces, ver esta parte, ¿qué necesitaría un cristiano para poder ver a Cristo en el más necesitado? Claro. Mira, yo creo que lo que necesita el cristiano para ver a Cristo en el más necesitado, primero es ver nuestra limitación. A veces queremos muchas veces y nos centramos en eso, no está mal. Pero nos queremos centrar mucho en la parte de qué puedo hacer por los demás, dónde puedo llevar sándwiches, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, mucho en los jóvenes que tienen mucha y es muy buena la intención. Se llega diciembre y muchos grupos juveniles empiezan a repartir cobijas, a repartir despensas, empieza una dadera de tantísimas cosas, Sí. pero a veces no vemos nuestras propias necesidades. ¿En qué es en lo que estoy necesitado yo? Desde el cuidado personal, desde el cuidado espiritual, desde el cuidado psicológico, médico. Entonces, primero, reconocer que yo también necesito, que yo también soy pobre en ciertos aspectos y a partir de ahí darme cuenta en cómo me gustaría ayudar a los demás. Ok, sí, sí, Pero sí. vuelvo a lo mismo, tener como esa cercanía, realmente ver a Cristo en los demás. Yo creo que si yo me encontrara a Cristo, no le daría una moneda y me iría, sino me quedaría para ver qué me enseña. Sí, claro. Y muchas veces lo hemos visto aquí en el seminario, cuando al menos a mi grupo no nos llevaban a limpiar Casa Betania, o nos llevan al Padre Paco, saludos al Padre Paco que está ahorita encargado de Betania, que aprendes mucho, aprendes creo que más tú aprendes de ellos De que ellos ellos de mismos. ti. Porque a veces nosotros vamos con una mentalidad bien superficial en el banco de alimentos, en el oasis del niño, y te das cuenta que a veces, por ejemplo, el oasis del niño, lo que ellos quieren es platicar, Así jugar. es. O sea, no te piden a ver qué trajiste, sino vente, vamos a jugar. Entonces, creo que esas lecciones que te da Dios por medio de estos lugares al que tú ibas a ayudar y al fin y al cabo fuiste ayudado, creo que también era como esa visión del Papa Francisco de decir, es que cristianamente hablando recibimos más nosotros cuando vemos a Cristo en el hermano. Y eso siento que como católicos nos falta mucho, ¿no? Vemos en comunidades que son de otra religión, protestantes, testigos de Jehová y muchísimas otras iglesias que crean campañas de apoyo y que a veces se nos adelantan en esta parte Sí, sí. y nosotros pudiéramos hacer un poquito más. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos y la iglesia tiene muchas casas de apoyo, muchos centros
de medicamentos, muchos dispensarios, muchos lugares donde el alimento está a la hora que lo necesiten, pero siento que nos hace falta mucho ver esta parte de que no somos una asociación que se dedica solamente a ayudar altruistamente, sino que somos una asociación en el cual, una institución en el cual está Cristo presente en cada uno de ellos, ¿no? En esta parte. Así es. Fíjate que leyendo en parte esto, lo que era el documento, salía una parte a relucir que era hasta dónde llega nuestra indiferencia en ocasiones, Ujú. que podemos ver al hermano pobre, como tú lo dices, Claro. pasamos de largo. Y me ponía a reflexionar hace unos días, en estos días, eh, me asombraba como tú te asombrabas de una materia que tuviste. Hasta dónde llegaba nuestro Ah, pecado, sí, claro. hasta dónde llegaba nuestro pecado eh, con tan solo ser indiferente para con el hermano, ¿no? Claro. Con tan solo voltearle la cara, con tan solo cerrarle el vidrio cuando están Nos están pidiendo pidiendo, claro. algo. Y no solamente eso, sino al hermano que está necesitado de un abrazo, Sí. de hablar solamente, de que lo escuchen, hasta dónde llegaba nuestro pecado. Quiero que me comentes un poco de ello para que estén en Para poner en contexto contexto, ok. dentro de esta parte, ¿no? Yo le platicaba a Juanito en esta parte de lo que comenta ahorita de nuestro pecado, ¿no? Estábamos en clase de escatología con el padre Miguel Ángel Vega, conocido como el padre Amatuli. Y él, en esta parte de escatología que nos habla un poquito de todo aquello que viene después de la muerte, en nuestro juicio particular y después en nuestro juicio final, cuando ya resucitemos. Y el padre nos mencionaba un poco de cómo es que en el juicio particular vamos a ver todos nuestros pecados, pero en el juicio final vamos a ver hasta dónde mmm, llegó nuestro pecado o hasta dónde llegaron nuestras buenas obras. Y ahí explicaba una parte de cómo es que se hace como en cadena, cuando nosotros cometemos un pecado con una persona, y yo le ponía el ejemplo a Juanito el día que te lo platicaba, muchas veces, por ejemplo, escuchamos el caso de alguien que dice, oye, sí te acompaño a este viaje que quieres hacer, pero no he ido a misa. Y nosotros decimos, no te preocupes. Al rato buscamos, al rato vemos dónde vamos a misa. Y se acaba el día y nunca fuimos. Yo no tenía la intención de ir a misa, pero la otra persona Pero sí. sí. Entonces creas en la conciencia de la otra persona que, pues ni modo, ya no se pudo. Y el próximo domingo hace planes sin contar la misa. Y así nos podemos ir viendo esa cadena. Cuando lleguemos a nuestro juicio final, nos vamos a dar cuenta hasta dónde llegó esto que nosotros hicimos, como tú dices, desde esta parte de pues de dejar como a un ladito de decir, ay, no voy a pasar por aquí porque sé que me van a pedir o por simplemente le voy a decir que no traigo. Y hasta dónde puede llegar este movimiento en cadena de nuestro pecado, así como también las buenas obras se nos van a presentar de, ok, saludaste a esta persona y esta persona venía bien enojada, le ayudaste tanto que ayudó a otro, que ayudó a otro, que ayudó a otro y así, ¿no? Y así, ignoraste a esta persona, se enojó y hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello, y alguien en la mesa ese día comentaba cómo es que un pecado de nosotros puede llegar a matar a una persona. O sea, y sí nos quedaba así como esa parte, ¿no? Y viene de esa parte de cómo es que lo que nosotros hacemos también por estos pobres puede afectar no solamente a ellos, Sí, no. sino a nosotros y a toda una sociedad. Así es. Es impresionante, sin duda, esta parte y este tema. Y al momento de estar leyendo la exhortación dije, esto tiene que hablarse con el Alfredo, ¿no? Claro. Este, en esta parte también mencionaba el documento eh, en el contexto en el que nos desarrollamos nuestra cultura como es. Claro. Y dentro de nuestra cultura como es, la cultura que se está volviendo muy famosa, que es la cultura del descarte. Claro. O sea, descartar absolutamente todo. Utilizamos más desechable, Claro. utilizamos muchas más cosas que se pueden utilizar por un momento, pero
son desechables Sí, absolutamente, claro, ¿no? sí, sí, Se sí. desechan tarde que temprano. Nuestra cultura del descarte, ¿cómo nos lleva dentro de esta parte de cristianos? Y en ese sí lo puedo decir cristianos católicos, ¿no? Para como que acotar más Claro, el espacio. sí, el espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo nos lleva a actuar como católicos dentro de nuestra iglesia? Porque si bien se presenta esta encíclica, se presenta este material, se presenta eh, todo esto que hacer o este itinerario que podemos seguir, pero sin duda alguna muchos de ellos van a descartarlo, Claro. o sea, como un método para santificarnos. Y creo que en parte de ello es nuestra meta como seres vocacionados, Claro. la santidad, ¿no? Y Sí. creo que esta sería una de las primeras herramientas que pudiéramos Que nos utilizar puede ayudar. para poder descubrir nuestra vocación, para Claro. poder escuchar, discernir y poder actuar dentro de ello, ¿no? Curiosamente, ahorita se me viene a la mente con el padre Baltasar Hermosillo. Hermosillo. El padre explicaba cómo es que hay veces que como personas vocacionadas, hablando desde seminaristas, sacerdotes, religiosas, religiosos, creemos que la gente debe de servirnos a nosotros, cuando es todo lo contrario. Y nos daba mucho el ejemplo de que, a ver, un padre está para servir a una comunidad, un obispo está para servir a una diócesis en sus sacerdotes, ¿no? El papa está para servir a toda la iglesia universal. O sea, ¿cómo es que todos nos hacemos vocacionados y Cristo nos llama no para servirnos a nosotros, sino al contrario, para que nosotros sirvamos a los demás? Y eso se me hace muy interesante porque nos acostumbramos tanto a los pobres, como decíamos hace un momento, que decimos, ay, pues ni modo con frijolitos o vemos, podemos catalogar a personas y decimos, pues es que ellos son muy pobrecitos y nos quedamos hasta ahí, cuando realmente somos nosotros los que también tenemos que dar este paso a decir, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, ¿en qué te puedo ayudar, no? Y como seres vocacionados, y no solamente en esta parte religiosa, sino también los matrimonios, o sea, qué necesidades hay en su familia, en su propio matrimonio, qué necesidades hay en su colonia, qué necesidades hay en su parroquia, y así nos podemos ir. Los solteros que tienen la necesidad de servir a la iglesia, y esa parte de la iglesia, pues somos todos los bautizados, y obviamente si algún hermano tiene una necesidad, pues claro que ahí también sale esta parte de nuestro hermano, el laico que se dedica a esta parte, ¿no?, de la iglesia. Entonces, ciertamente, esta parte del servicio debe de impregnar mucho nuestra vida vocacional, a la cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados, de Así una u otra es. manera. Fíjate que ahorita que mencionas eso me llamaba mucho la atención también del texto, la parte en la que mencionaba que la pobreza como tal se va entendiendo en contextos y en tiempos. Ok, ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, si nos vamos incluso al Valle de Mexicali o aquí en el mismo Mexicali antes de que fuera su fundación, en las primeras poblaciones que hubo, claro. que sus casas eran de cachanilla, su agricultura pues estaba floreciendo en esta parte, ¿no? Eh, ¿Cómo era el tiempo de calor aquí en Mexicali con esas personas? Es decir, no necesitaban de luz, Claro. no necesitaban de muchas cosas, de ostenticidades Sí, sí, para cierto. poder vivir y sobrevivían, o sea, Claro. duraban muchísimo tiempo de vida y vivían con lo que tenían. Sí, por ejemplo, nos puede pasar mucho que entramos a un lugar y decimos, prendan la refri porque está bien caliente y no se puede estar en el templo porque no hay, y hay gente que no tiene refrigeración. Y ciertamente es esta parte cuando llegué aquí a Mexicali, yo decía, ¿a quién se le ocurrió un día de buenas a primeras decir, ay, voy a hacer una casa aquí? O sea, voy a hacer una casa aquí en el calorón. Yo hasta la fecha yo siempre he dicho, ¿quién? O sea, ¿quién fue el que dijo, voy a fundar Mexicali? Porque es una cosa impresionante el calor que hace por acá. Pero ciertamente nos podemos acostumbrar mucho a esto, ¿no? Cómo es que antes esta falta de electricidad o falta de
de estos bienes, pues no era necesario, al contrario, la gente vivía, creo que más a gusto, más años y mejor que nosotros, ¿no? Y nos vamos creando necesidades innecesarias. Que por ejemplo ahora, pues no, ¿cómo nos vamos a levantar temprano si no suena nuestro teléfono? O cómo vamos a estar en un lugar a gusto si no está la refrigeración prendida, ¿no? Es como esa parte de esto que dices, ¿no? Pues, ¿cómo le hacían ellos? O sea, y cómo es que ahora nosotros no podemos vivir sin eso porque nos hemos mal acostumbrado a cosas que no necesitábamos, pero que ahora nos hemos hecho la necesidad. Sí, O sea, me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? Nos creamos nos creamos necesidades. necesidades, claro. No es que estén o que hayan existido, pero sí a través del tiempo van evolucionando estas cosas, estas Sí, necesidades claro. y que al fin y al cabo siempre buscamos nuestra comodidad. Claro, esa sed de coca, aunque sí existe, no es necesaria, tomen agua. Eso ese decimos, tengo sed, pero Como no una sed de coquita. agua, sino de coquita. Ajá. Entonces, como que esas necesidades innecesarias nos las vamos creando. Ahorita nos puede dar risa, pero así empiezan, o sea, en algo de que, ay, no, yo sin mi menudo de todos los domingos no puedo vivir. Un saludo a la menudería Guanajuato, vengan al programa, patrocínenos nuestro litro de menudo. Quiero mandar un saludo a Fernanda, que es la que me atiende ahí y que ya cuando llegamos al menudo dice lo de siempre. El fan Pues ya número saben, uno. fan número uno de la menudería Guanajuato. Pero bueno, nos vamos creando esas necesidades innecesarias de, no, es que no puedo si no voy a este lado. Es que no puedo comer si no es de ahí. O es que no, yo necesito esto, porque si no, no fue mi día. Entonces, como que si nos vamos haciendo, nos las vamos haciendo las necesidades innecesarias, ¿no? ¿Crees, Alfredo, entonces en esta parte que tenga que ver más también del lado psicológico? Es decir, de que nuestra propia mente a veces nos puede jugar una mala jugada Claro. y estar haciendo necesidades de donde no las hay, ¿no? Sí, claro, porque siento que culturalmente hablando, el mundo está tan conectado que podemos saber en este momento qué está pasando al otro lado del mundo, ¿no? Iba a decir al otro lado del puente como la canción, pero podemos saber qué está pasando al otro lado del mundo y podemos crearnos la necesidad vana de querer tener aquello y decir, es que en Europa ya salió el iPhone 18, por poner un ejemplo. Pero podemos irnos mucho que en esta parte cultural nos afecta tanto que nos va creando necesidades. Porque ya el influencer que seguimos ya trae, yo no sé, por ejemplo, yo sinceramente no sé qué le vieron, nada en contra de ellos, pero no sé qué le vieron a los labubus. O sea, yo digo, esos monitos están horribles, pero bueno, yo aquí estoy con mi capibara vocacional y con el pug sacerdotal. Pero, o sea, nos vamos creando esta parte de que es lo de moda. Así es. Y tenemos que traer lo que está de moda porque si no, pues eres el único que no lo tienes. Y cuando lo tienes primero, chulada. Cuando tienes algo que no tienen los demás, dices tú, pues ya, o sea, Como pavo real te sientes, ¿no? Claro, Andas claro. Y en esa parte entraría también esto del presumir. Claro. Del presumir, ¿no? Que entra ahí la humildad de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos tener, pero sobre todo con qué nos podemos endeudar. Claro. Porque hoy, en estos días que es el Buen Fin, nos podemos endeudar, dicen. No es que yo haya comprado ya, en lo absoluto. No, claro que no. Y a meses sin interés. A meses Claro. mucho menos. No porque capaz me va a ver mi mamá y va a decir, no, ya anda ahí, ¿no? Comprando. No, en esa parte, ver nuestras limitaciones, ¿no? Uh-huh. Yo englobaría todo este primer capítulo que es en el que reflexionamos hoy en una palabra con la que termina el primer capítulo el Papa, pues no sé si el Papa León o el Papa Francisco. Digamos que el Papa León. Digamos que el Papa León porque lo hizo Ya suyo, ¿no? claro. Sí. Dice, siempre es necesario volver al Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. Okay. Nuestra clave en lo absoluto, siempre por secula seculorum,
va a ser volver al evangelio, volver al origen como Claro. tal, ¿no? Y dentro de ello pudiéramos hacer una oración o una petición al Señor, que es en lo que escuchamos, bueno, el jueves, Ajá. en la plegaria eucarística que utilizaba el padre Francisco Padre Godínez. Francisco Godínez, claro. Abre nuestros ojos para saber lo que necesitan nuestros hermanos. Claro. Creo que esa sería nuestra oración dentro de nuestro aportar como cristianos. Nuestra oración, abrir nuestros ojos ante las necesidades del mundo y ante las necesidades de aquellos marginados, no Claro. solamente por la pobreza económica como la conocemos, ¿no? Sino la pobreza interna, la pobreza en sentimientos, a Claro. sentirse menos valorados por la sociedad. Creo que sería esa parte, ¿no? Ya para ir cerrando Sí, este claro. espacio de encuentro, de diálogo, de fraternidad, quisiera que ahora sí, ya para cerrar, finalizar con una pregunta, Alfredo. Este, ¿Cómo lo pudieras aplicar tú al seminario esta parte de la pobreza? Porque a nosotros en ocasiones nos cuesta mucho ser desprendido de las cosas. Claro. Bueno, hablo en general, ¿no? Nos cuesta ser desprendidos de las cosas y se batalla mucho en esta parte también, ¿no? Mira, yo creo que vivir la pobreza dentro del seminario es darte cuenta de lo que tienes y aprovecharlo. Yo he escuchado, digo, no voy a quemar a los semis, pero a veces ilusionamos un cuarto que tenga baño propio y regadera propia. Ya irán, anótense para que vengan a conocer el seminario, se pueden anotar por parroquias, pueden hacer su cita en nuestras páginas del centro vocacional para que como parroquia puedan venir a conocer el seminario, ¿sale? Pero a veces queremos más de lo que tenemos. O sea, en el seminario, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, no nos hace falta nada. Tenemos casa, tenemos capilla, tenemos escuela, tenemos canchas, tenemos comida. Gracias a Dios, a su divina providencia, que también se demuestra de parte de ustedes. Pero nuestra pobreza en el seminario la podemos vivir tomando lo que tenemos, queriéndolo, cuidándolo y siendo felices con ellos. Y a veces, como decíamos hace un momento, queremos tener más y decir, hoy es que mandé traer mi sotana de Roma. Y es que la mía es de aquí, de con fulanito, fulanita, ¿no? Entonces, si nos vamos por esa parte, pues va a ser una competencia insana para empezar y que no va a llegar a nada. No va a ganar nadie. Al contrario, va a ganar el que pierda, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, va a ser una competencia que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y luego viene el otro que trae algo nuevo y el otro se compra lo que sigue y así nos podemos ir. Entonces creo que si aplicamos esto al seminario y no solo al seminario, sino también en los matrimonios, matrimonios que quieren empezar a crecer en sus bienes materiales y comprar su casa, pero que cuando lo logran quieren más y más y más y matrimonios que se destruyen porque la vida del esposo o de la esposa se acabó en una oficina, se acabó en una planta de trabajo y descuidó lo principal y lo importante que era su familia. La religiosa que se dedica a hacer muchas otras cosas. Hay una religiosa aquí en Mexicali que dice, yo no me consagré para tejer ni para coser. Todos sabemos quién es. Y si no, madre Meche, un saludo. Pero tiene mucha razón. O sea, nosotros podemos decir, madre, ¿me puede hacer esto? Pero a veces no comprendemos que su misión es ser religiosa y su misión es en esa entrega a Cristo, no es coser. O sea, no es hacernos una cota, no es hacernos una venera, porque para eso no la llamó Dios. Es un servicio que ella nos hace, pero que a veces los que le pedimos un favor nos aprovechamos de eso, ¿no? Y también lo podemos ver en los jóvenes. O sea, ¿cómo es que los jóvenes están buscando qué llevar a la escuela? Aunque lleven uniforme, siempre quieren llevar eso que los distinga de los demás, ¿no?
Y nos podemos pasar la vida en eso y en todos los lugares y en todas las vocaciones nos podemos ir ahí. Entonces yo creo que si empezamos a aplicar nuestra pobreza, viéndola de la mano de Cristo, todo va a mejorar, todo nos va a parecer muy bueno y vamos a poder decir, bueno, pues hoy no se pudo tener esto, hoy no pude tener aquello, pues bueno, bendito sea Dios. Y como diría Job, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios, ¿no? Entonces, en esa parte, siento que me iría mucho por esa parte, cómo aplicarlo. Pero no sé, tú dime cómo lo podrías tú aplicar también a esta parte, ya sea el seminario o hacia las personas vocacionadas, ¿no? O a todos los cristianos en general, que cómo tendrían que aplicar o cómo propones tú que se aplique esta pobreza, ¿no? Mira, para ya no extendernos Extendernos tanto, claro. yo lo resumiría en algo muy sencillo. Este, abrazar la cruz. Ponemos como ejemplo un crucifijo. Claro, Abrazar el crucifijo y mirar directamente a los ojos de Jesús. Yo creo que eso sería en parte la vivencia de la pobreza. O claro, sea, ser consciente de que somos nada en comparación de Dios, pero que podemos serlo todo cuando lo tenemos a Él. O sea, claro. no basta otra cosa más que Él, ¿no? Como dice Santa Teresa, solo Dios basta para llenar todos esos vacíos que nosotros tenemos o que incluso a veces nos creamos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo lo resumiría en eso, abrazar a Cristo y mirarlo directamente a los ojos. Para ir ya cerrando con este espacio ahora sí, porque nos prendimos en la plática. Sí, Vamos ahora sí a mandar los saludos, claro. porque ya durante el episodio, pues ya se estuvieron ahí mandando unos Sí. saludos, revelando o develando alguna de las próximas entrevistas que vamos a tener. Claro, sí, 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 que hay que estar muy pendiente de todas nuestras redes sociales. Vamos a tener capítulos en otro set para los jóvenes de Senfam que nos estén viendo. Ya conocieron el estudio de Mexicali, que es este. Pero los otros estudios de México los vamos a ir conociendo en el transcurso de los siguientes capítulos, donde vamos a intercalar esta parte del Dilexite con alguna entrevista y así. O sea, el Dilexite podría tener muchos capítulos, pero vamos a ir intercalando con algunas entrevistas, con algunos invitados especiales, invitados e invitadas. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Mándenos ahí en mensaje si quieren que haya algo de lo que hablemos, como se los decíamos en el capítulo de presentación, si quieren que hablemos de algo en específico, pero pues vamos a mandar un poquito de saludos. Primero a todo y todas aquellas que rezan por las vocaciones, que desgastan su vida en cada una de las parroquias, en cada una de las comunidades, en el trabajo por las vocaciones. Es un trabajo muy arduo y recuerden siempre rezar por su propia vocación, siempre rezar por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, familiar y laical para esta nuestra diócesis de Mexicali. Por eso es que a todas aquellas personas que lo hacen, muchas gracias, síganlo haciendo, que de ello nos sostenemos, y también a todas aquellas personas que de una u otra manera están haciendo algo por la iglesia y por el seminario. Juanito, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Pues a todos mis hijos de Senfab, a todos ellos que estuvieron pues sí aquí efectivamente la semana pasada, Claro. apoyando ahí en esta parte también. Vamos a mandar saludos a aquellos que están en su casita, que desean tener pues como tal una experiencia de Dios, ¿no? O una Claro. experiencia de acercamiento a lo que es la vocación. Mandarles saludos a todos ellos, a mi familia, que ahí andan pendientes también del Vocast. Del Bocas, claro. Pues como final, ¿a quién será bueno mandarle saludos? Como ya lo habíamos hecho antes, al Papa Francisco. Al Papa No, Francisco. al Papa León. Quiz, diría que al Papa León XIV. Yo no quiero mandar, bueno, sí, También. rezamos por su Bueno, alma. que rezamos por su Sí, alma. sí, Eso. sí. Bórrenlo de su cabeza, bórrenlo de su mente,
Mandamos saludos Estamos al en Papa vivo, León estamos en vivo. XIV. Exactamente, estamos en vivo. Quiero mandarle también saludos a mi familia hasta Guanajuato, para allá, para todos, que también por ahí lo están viendo poco a poquito y que pues siempre están pendientes de mí y de todo lo que pasa aquí en Mexicali, ¿no? Así es. Queremos mandarle también saludos al padre Germán Guerra, que está siempre trabajando por esta parte de las vocaciones. Le mandamos mensaje y saludos a Alan, que está detrás de las cámaras, pero que también siempre nos pide saludos. Y pues a cada uno de ustedes que nos estuvo viendo el día de hoy, les agradecemos por estar siempre aquí con nosotros, por estarnos escuchando. Y Juanito, ¿te parece si vamos haciendo la oración final? Sí, claro. ¿Sí? Bien, pues vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser pobres como tú. Enséñanos a reconocerte en cada uno de los necesitados. Enséñanos a cada día a amarte, a agradecerte por lo que nos das y a utilizar bien los bienes que tu providencia nos provee. Y si tú quisieras que no los tuviéramos, también enséñanos a darte gracia en la dificultad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juanito, recuérdales dónde nos pueden ver en este podcast, que lo vamos a seguir guardando en nuestras redes sociales, ¿eh? Así es. Ahorita ya nos pueden ver en YouTube, Claro. Spotify y en Facebook. Claro. En YouTube y en Spotify aparece como tal Vocast. Vocast. Y en Facebook está apareciendo en la página del Centro Vocacional. El Centro Vocacional. Ahí vamos a tener los episodios, los capítulos, para que vayan sintonizando y dándole pie a todo ello. Alfredo, ahora sí te pregunto, que creo que es lo que me ibas a preguntar. ¿Por las vocaciones todo se ofrece? Todo es ofrenda.